El Castelo Verano se alzaba, una mole de piedra ocre que devoraba la luz del atardecer, tan majestuoso por fuera como glacial en su corazón. Sus almenas parecían dientes de un depredador silente, vigilando un secreto que la alta sociedad prefería ignorar y que la duquesa doña Isabela se había encargado de momificar bajo gruesas capas de silencio y óxido. Elena Morales, recién llegada como camarera de la casa, sintió el peso de esas murallas no solo sobre sus hombros, sino en el mismísimo aire enrarecido de los pasillos, un aire cargado de incienso rancio y el perfume sofocante de las lilas marchitas, que intentaban, sin éxito, disfrazar un hedor más profundo, el de la podredumbre moral de una familia obsesionada con el linaje inmaculado. Sus manos, todavía suaves por el roce de los campos de su aldea, temblaban ligeramente mientras pulía una bandeja de plata, y su juventud e ingenuidad chocaban violentamente con la opulencia sombría y el rigor implacable del servicio ducal, donde la discreción no era una virtud, sino una ley de supervivencia. El duque don Alejandro Verano deambulaba por la galería de retratos, un hombre de hombros anchos y mirada de ceniza, cuya rigidez no era solo de porte, sino de alma fracturada. Su uniforme de gala, impecable y cuajado de condecoraciones, actuaba como una armadura contra el dolor que lo roía por dentro. Un luto por algo que él mismo había permitido que se le arrebatara, cediendo a la presión implacable de una sociedad que exigía perfección y a la manipulación fría de su esposa, doña Isabela. La culpa era una niebla densa que envolvía cada uno de sus días, un veneno lento que había terminado por paralizar su capacidad de actuar y de amar, transformándolo en una estatua de honra y deber vacío. Observaba el retrato de su padre, donde la mirada del difunto duque parecía juzgar su pasividad y su fracaso como custodio del verdadero patrimonio familiar, ese que no se medía en tierras o títulos, sino en la decencia humana y la protección de los más vulnerables, valores que él había traicionado con un silencio cobarde. Doña Isabela, la duquesa, era la personificación de la elegancia despiadada, con sus vestidos de seda color noche y su sonrisa, más filosa que cualquier cuchillo de plata. Ella era el verdadero motor de la crueldad que residía en el castillo, una fuerza impulsada por una sed insaciable de poder social y la preservación de un estatus que, a sus ojos, valía más que la vida de su propio hijo. Su miedo no era al escándalo, sino a la pérdida de control, a que la condición de Diego le arrebatara el derecho a dictar las normas del ducado y a influir en los círculos políticos que ella tan celosamente había cultivado. Sus motivaciones eran transparentes como el cristal frío, el patrimonio, el renombre, la dominación, todo ello cimentado sobre la negación de la carne de su propia carne, una atrocidad que ni siquiera los muros más gruesos del castillo conseguían silenciar por completo, dejando un eco de sufrimiento que solo los más sensibles podían captar. Elena, con su oído agudizado por la humildad y su corazón aún no corrompido por la opulencia, comenzó a notar las anomalías en el ritmo de la casa, los silencios abruptos, las miradas esquivas del personal más antiguo y, sobre todo, el misterio que rodeaba el ala oeste, siempre clausurada y envuelta en un aura de prohibición que superaba cualquier otra regla de la casa. Escuchó susurros inconexos, fragmentos de palabras, imperfección, vergüenza, encerrado, que flotaban como ceniza en las cocinas, avivando una llama de curiosidad mezclada con un terror instintivo. La duquesa la había advertido con una frialdad gélida sobre la absoluta necesidad de no inmiscuirse en los asuntos internos de la familia, una advertencia que, en lugar de disuadirla, solo había servido para confirmar la existencia de algo oscuro y vital que se escondía en la sombra. Una noche de tormenta, con los truenos resonando como cañonazos sobre el tejado,
Una vela defectuosa en el pasillo principal le dio la excusa perfecta para aventurarse más allá de sus límites establecidos. Un pretexto mundano que en realidad ocultaba una necesidad imperiosa de saciar su inquietud. Al acercarse al ala oeste, el olor se hizo más potente, ya no a incienso y flores, sino a humedad estancada y desesperación, una mezcla agria que le revolvió el estómago y la obligó a detenerse, el pánico como un nudo frío en su garganta, contrastando con el calor de la vela que apenas iluminaba la cerradura oxidada de una puerta secundaria, una entrada que el resto del personal parecía evitar como si estuviera marcada por la peste o el anatema, lo que solo intensificó su determinación. La cerradura se dio con un chirrido agónico que resonó en el silencio, un ruido que le pareció ensordecedor en medio de la tormenta, y Elena se deslizó al interior del recinto prohibido, donde la oscuridad era tan densa que se podía palpar, y el aire era pesado como el plomo, oprimiéndole el pecho. El miedo se transformó en una punzada de pura adrenalina cuando, guiada por el leve lamento que parecía filtrarse de las profundidades del ala, avanzó cautelosamente por un pasillo estrecho y húmedo, sintiendo la textura mohosa de las paredes bajo la punta de sus dedos. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre las losas frías, pero el latido desbocado de su corazón sonaba a sus propios oídos, como tambores de guerra en la inmensidad del silencio profano. Cada paso era una traición a la ley no escrita del ducado. Al final de un corredor que parecía no tener fin, en una habitación pequeña y sin ventanas, apenas iluminada por una ranura en la parte superior de la pared, Elena se encontró con la verdad que había estado buscando y que ahora la golpeaba con la fuerza de un puñetazo en la boca del estómago. Ahí, en una cama rudimentaria y sin más compañía que una manta raída y el fantasma de su propia soledad, yacía un muchacho, Diego, con las piernas inmovilizadas y los ojos grandes y asustados fijos en la oscuridad, un niño que, por la palidez de su piel y la fragilidad de su estructura, parecía haber sido olvidado por el sol y la esperanza. La escena era la quinta esencia de la crueldad, un testamento silencioso de la inhumanidad que florecía bajo el oropel de la nobleza. En ese instante de terror y revelación, el miedo de Elena se disipó, transformándose en una avalancha de empatía tan abrumadora que le hizo olvidar su propia vulnerabilidad social y económica, su posición insignificante como simple camarera. Vio en los ojos profundos del muchacho no la imperfección de la que susurraban, sino un alma aprisionada, un ser humano a merced de la tiranía de la duquesa y la pasividad cómplice del duque. Su corazón, que antes latía desbocado por el temor, ahora lo hacía con la cadencia firme y poderosa de una misión recién descubierta, la de proteger a esa criatura inocente de la frialdad del mundo, un acto de justicia social que, instintivamente, sabía que la colocaría en una senda de colisión directa con el poder absoluto del ducado de Verano, una nobleza que había fallado en su deber más básico. La joven camarera se acercó lentamente a la cama, un movimiento que sellaba su destino, y se arrodilló, ofreciendo a Diego una sonrisa que no era de lástima, sino de reconocimiento de su dignidad, un gesto que valía más que todas las joyas del castillo. Las palabras que encontró no fueron complejas ni poéticas, sino sencillas y cargadas de ternura, un bálsamo para el alma herida del muchacho. «No estás solo», le susurró en un español teñido con el acento humilde de su región. «Estoy aquí, y ya no te dejaré solo». Este juramento, pronunciado en la oscuridad y el aislamiento, era el verdadero gancho emocional de la historia, el momento en que la figura invisible de servicio se convertía en la guardiana de la honra, una heroína cuyo único poder residía en la inquebrantable fuerza de su carácter y la pureza de su intención.
El duque Alejandro, esa misma noche, estaba en su despacho, bebiendo brandy añejo. La bebida no calmaba sus tormentos, solo los adormecía temporalmente. Su mente era un campo de batalla donde el deber hacia su linaje se enfrentaba a un fantasma silencioso de su conciencia que le recordaba constantemente el rostro de su hijo Diego. Sentía que el castillo, en lugar de ser un refugio, era una cárcel dorada donde su virilidad y su moralidad habían sido encadenadas por la duquesa, cuyo dominio sobre él era más político que pasional, una alianza de conveniencias sellada por el temor a la pérdida del prestigio y el control. Mientras la tormenta rugía fuera, el duque sentía el peso de su propia cobardía, una carga que lo hacía menos hombre, menos noble, y por primera vez en años, el deseo de romper esas cadenas, impulsado por una melancolía que no era luto, sino un despertar tardío, un sutil presentimiento de que un pequeño rayo de esperanza había logrado colarse por las grietas de su prisión. El primer acto de valentía de Helena se manifestó en pequeños gestos, casi invisibles, un tejido de humanidad que comenzó a envolver la cruel soledad de Diego, transformando su celda húmeda en un santuario secreto. Ella deslizaba bajo la puerta tazas de caldo caliente en lugar de la papilla fría y descuidada que le servían, y le robaba libros ilustrados de la biblioteca personal del duque, ignorando las advertencias veladas de las otras sirvientas, quienes la miraban con una mezcla de lástima y temor, murmurando sobre la ira de la duquesa. El mayor cambio, sin embargo, era puramente emocional. Helena le devolvió a Diego la capacidad de sonreír, una sonrisa tenue al principio, como el sol de invierno, pero que con el tiempo se fue haciendo más genuina, demostrando que el alma del muchacho no estaba rota, solo profundamente herida y sedienta de afecto, un nutriente que la fría estructura del ducado le había negado sistemáticamente. Con cada visita nocturna que se convirtieron en el único faro de esperanza en la rutina monótona y opresiva de Helena, ella comenzó a desentrañar la verdadera tragedia de Diego, la cual no radicaba en su condición física, sino en la atroz indiferencia de su propia sangre, una revelación que le apretó el corazón como un puño de hierro y la impulsó aún más en su rol de protectora. El muchacho, a pesar de su aislamiento, poseía una inteligencia ávida y una sensibilidad poética. Soñaba con el mar que nunca había visto y dibujaba constelaciones imaginarias en las paredes de 1900. Su habitación con trozos de carbón, un lenguaje secreto que solo Helena entendía. Ella notó la crueldad metódica de la duquesa, quien se aseguraba de que Diego nunca tuviera compañía, juguetes o incluso la visita de un médico adecuado. Una negligencia deliberada que era una sentencia de muerte lenta y silenciosa, una forma de eliminar el problema sin mancharse visiblemente las manos de sangre. Don Alejandro, por su parte, aunque ausente en cuerpo, no lo estaba en espíritu, pues su sombra se cernía sobre el castillo, y Helena comenzó a observarlo con una nueva y más crítica lente. El duque era un hombre de contradicciones devastadoras, capaz de comandar ejércitos y dictar leyes justas en sus dominios, pero completamente paralizado en su propio hogar, un gigante de barro moldeado por la culpa y el miedo a confrontar a su esposa y a la opinión pública. Sus encuentros con él se producían en los momentos más formales, cuando Helena servía la cena o pasaba cerca de su despacho, y en cada uno de esos cruces de miradas fugaces, la joven sentía una punzada de resentimiento mezclada con una incomprensible compasión. ¿Cómo podía un hombre tan poderoso ser tan débil ante la injusticia que se desarrollaba bajo su propio techo, dejando que la sombra de la duquesa sofocara la vida de su primogénito? La conexión entre Helena y don Alejandro comenzó a tejerse, paradójicamente,
a través de la distancia y el conflicto moral. Ella, incapaz de tolerar la pasividad del duque, empezó a utilizar sutiles metáforas en sus escasas interacciones, insertando comentarios sobre la verdadera nobleza, la que se manifestaba en la protección del débil y no en la ostentación de títulos vacíos, frases que eran dardos envueltos en la miel del respeto servil. Un día, mientras servía el vino, comentó en voz baja pero audible: «Dicen que el verdadero caballero no se mide por la espada que blande, sino por el huérfano que defiende». Una frase que hizo que la copa del duque se detuviera a medio camino de Mindonetien. Sus labios, sus ojos grises, por primera vez, encontrándose con los de ella, no con frialdad, sino con una incomodidad palpable, un reconocimiento silencioso de la verdad implícita en sus palabras. Este pequeño desafío, apenas una chispa, encendió una llama en el interior del duque, quien, atormentado por la culpa, comenzó a ver en Helena no a la simple camarera, sino a un espejo implacable de su propia cobardía, una figura de servicio que demostraba una nobleza de espíritu que él, con todo su poder, había perdido hacía mucho tiempo. Empezó a buscarla discretamente, a menudo con excusas triviales sobre la organización de la biblioteca o la limpieza de un salón en desuso, momentos que se convertían en tensos duelos verbales no declarados, donde el silencio decía más que las palabras. Él sentía la pureza de su intención y su inquebrantable lealtad, no hacia él, sino hacia la justicia, lo que lo obligaba a enfrentar la terrible verdad que su esposa había intentado enterrar bajo la alfombra de la decencia social. La duquesa doña Isabela, cuyo instinto para detectar amenazas a su meticuloso orden era casi felino, percibió el cambio en la atmósfera, una sutil alteración en el ritmo del castillo, una nota discordante que emanaba de la pequeña camarera y la creciente introspección de su esposo. Ella incrementó la vigilancia sobre Helena, preguntando detalles sobre sus rutinas y lanzándole miradas de hielo que prometían represalias si la joven osaba cruzar la línea de su estricta obediencia, una tiranía silenciosa que se manifestaba en el control de la servidumbre y en la manipulación constante de los sentimientos del duque. Isabella se movía por los pasillos como una sombra venenosa. Su objetivo era doble: mantener a Diego oculto para siempre y asegurarse de que Alejandro nunca recuperara la claridad moral que pudiera poner en peligro su posición como la verdadera fuerza motriz del ducado. El lazo entre Helena y Diego se profundizó, convirtiéndose en el motor emocional de la narrativa, un romance de alma que desafiaba la injusticia de la época. Ella le contaba historias de su aldea, del sol en los campos de trigo y de los pájaros que volaban libres, un mundo de belleza que él solo conocía a través de sus palabras, y él, a cambio, le ofrecía sus dibujos, pequeños mapas de su imaginación que revelaban la inmensidad de un espíritu no afectado por la reclusión. Estos momentos, cargados de ternura y vulnerabilidad compartida, eran el aliento que Helena necesitaba para seguir adelante, un recordatorio constante de que su lucha, aunque peligrosa, era justificada y noble, alimentando su resiliencia y transformando su miedo inicial en una determinación inquebrantable, la que nacía del amor incondicional por la inocencia oprimida. Una tarde, mientras Helena se aventuraba al ala prohibida, descubrió que la puerta no estaba simplemente cerrada, sino que había sido reforzada con un cerrojo nuevo, y sintió un frío terror que la paralizó, dándose cuenta de que la duquesa había descubierto su incursión, o al menos sospechaba de la existencia de un contacto no autorizado. La desesperación la obligó a buscar una vía alternativa, y recordó un pasadizo olvidado, oculto detrás de una vieja tapicería en la biblioteca del duque, un secreto que le había revelado una anciana sirvienta, un camino que se convertiría en su única esperanza
para llegar hasta Diego. Este desafío físico y la necesidad de actuar con más astucia marcaron el final de su fase de adaptación y el inicio de su acción activa, impulsándola a una senda más peligrosa. La necesidad de cautela la llevó a interactuar más directamente con el duque, bajo el pretexto de buscar información sobre el diseño de los pasillos antiguos del castillo. Una excusa que don Alejandro aceptó, tal vez seducido por la sutil audacia de la joven. En una de estas tensas conversaciones en la biblioteca, un lugar que olía a pergamino y a viejos secretos, Helena deslizó su verdadera preocupación, preguntándole indirectamente sobre los deberes de un padre y el peso de las decisiones tomadas en nombre de la honra, observando cómo la mención de la palabra padre hacía que el rostro del duque se contorsionara con una emoción reprimida, como un río congelado a punto de romperse, revelando la profunda herida de su alma. Fue en ese encuentro que el duque, en un momento de debilidad o de necesidad de confesión, le reveló una parte de su doloroso pasado, narrándole, sin mencionar a Diego, directamente, la historia de un amigo que había cedido a la presión social y había escondido algo que debía haber amado y protegido, una confesión velada que era su propia catarsis. Los ojos del duque se llenaron de una humedad que no se atrevió a derramar, y su voz se quebró al describir el remordimiento y la soledad que consumían a ese amigo, revelando su propia lucha interna y humanizándolo ante Helena, quien lo vio no solo como el duque frío, sino como un hombre atrapado por sus propias decisiones y la tiranía de su esposa, permitiéndole a ella la primera grieta para una alianza inesperada en el futuro. La tensión entre la duquesa y Helena se volvió un juego de sombras y miradas, un duelo silencioso donde la duquesa usaba su poder social y la camarera su pureza moral. Isabela comenzó a esparcir rumores sutiles sobre la excesiva curiosidad de Helena y su falta de respeto por la jerarquía natural del castillo, sembrando dudas sobre su carácter entre el resto de la servidumbre, aislando a la joven para debilitar su posición y justificar una futura expulsión o castigo. Una estrategia cruel que servía para intensificar el drama y la vulnerabilidad de la heroína, quien ahora no solo luchaba por Diego, sino también por su propia reputación y supervivencia en el hostil entorno aristocrático. A pesar de las amenazas veladas y las habladurías maliciosas, Helena se mantuvo firme, su coraje alimentado por la imagen de Diego esperando por ella. Se dio cuenta de que la duquesa era una oponente formidable, cuya crueldad no era impulsiva, sino estratégicamente fría, una fuerza del mal que requería no solo valentía, sino inteligencia táctica. Entendió que, para proteger a Diego, debía exponer la crueldad de la duquesa ante el único hombre que podía detenerla, el duque Alejandro. Pero para lograrlo, necesitaba pruebas irrefutables, algo que fuera más allá de la empatía, un documento o una confesión que rompiera la armadura de negación de su padre, lo que la obligó a iniciar una peligrosa búsqueda en las entrañas del castillo. En el clímax de esta fase de desarrollo, Helena logró acceder al pasadizo secreto, un túnel estrecho y polvoriento que era un conducto hacia el ala prohibida, un camino hacia el reencuentro con Diego que simbolizaba la lucha del bien contra el mal. Al llegar a la habitación del muchacho, lo encontró más débil, más pálido, y su corazón se encogió de terror, dándose cuenta de que la duquesa había reducido aún más sus raciones y... ¡atención! Una escalada de la crueldad que indicaba que el tiempo se agotaba y que la hora de la acción abierta, del desafío frontal, se acercaba peligrosamente, no solo para salvar a Diego, sino para preservar el último vestigio de humanidad que quedaba en el ducado de Verano, una noble causa que ya no le permitía la pasividad. Antes de continuar con esta increíble historia de Helena Morales y don Alejandro Verano, quiero hablar un instante contigo.
Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. Bloque 3. Caída la duquesa. Doña Isabella, incapaz de tolerar la sombra de rebeldía que Elena proyectaba, intensificó su campaña de aislamiento y calumnia, tejiendo una mentiras tan densa que incluso los sirvientes que antes simpatizaban con la joven comenzaron a dudar de su integridad y sus intenciones. Un arma silenciosa pero devastadora en la estricta jerarquía social del castillo. Ella manipuló las cuentas de la casa y ciertos inventarios de joyas menores, creando un rastro de pruebas circunstanciales que sugerían que Elena había estado sustrayendo objetos de valor para enviarlos a su pobre familia en la aldea. Una acusación que, aunque falsa, resonaba con la malicia de la época sobre la supuesta deshonestidad intrínseca de la clase humilde. Este acto no era solo para expulsarla, sino para asegurarse de que su salida fuera deshonrosa, marcándola con el estigma de ladrona, lo que garantizaría que nunca más encontrara un empleo digno y que su voz fuera desautorizada si alguna vez intentaba revelar el secreto de Diego. Elena, consciente del peligro inminente, redobló sus esfuerzos para encontrar una prueba tangible de la crueldad de la duquesa o de la manipulación del duque. Se aventuró en la noche, utilizando el pasadizo secreto y la linterna de bolsillo que había conseguido, transformándose en una sombra ágil y silenciosa que se movía por las bibliotecas y los archivos privados del castillo, un acto de espionaje que la llenaba de pánico, pero también de una determinación helada, pues sabía que la vida de Diego dependía de su éxito. Ella buscaba desesperadamente cualquier documento que hiciera referencia al testamento o a la causa real del accidente que había lisiado a Diego. Un rumor que había escuchado a hurtadillas y que sugería que su condición no había sido un capricho del destino, sino el resultado de una negligencia orquestada por la duquesa para asegurarse un control total sobre el futuro heredero. El duque Alejandro, por su parte, se encontraba en una espiral de tormento introspectivo. Su culpa ya no era un murmullo, sino un grito constante en su conciencia, exacerbado por las veladas, pero incisivas, palabras de Elena y la creciente frialdad de su esposa, cuya obsesión por el control lo asfixiaba. Se retiró a su despacho, el único lugar donde podía encontrar un simulacro de soledad, y comenzó a revisar viejos documentos y cartas de su padre, buscando consuelo en el pasado o quizás una justificación para su propia inacción. Una búsqueda que no hacía más que aumentar su angustia al contrastar la nobleza de sus antepasados con su propia rendición moral. Sentía el peso de la tradición como una losa, pero la imagen de la mirada honesta de Elena, cargada de silencioso reproche, se había convertido en un poderoso catalizador para su tardío despertar. Una tarde, mientras la duquesa estaba ausente en una reunión social de alto nivel, Elena encontró, oculta bajo una tabla suelta del piso del antiguo estudio del duque, una carta amarillenta y sellada con el blasón de la familia Verano, una reliquia que parecía haber sido olvidada por el tiempo.
pero que emanaba un aura de importancia crucial. El corazón le latió con una furia incontrolable al romper el sello y leer las líneas escritas por el padre de Alejandro, el duque anterior, una misiva que no solo hablaba de la manipulación del testamento por parte de Isabella, sino que también mencionaba, de forma velada, el conocimiento que tenía el viejo duque de la negligencia que llevó a la condición de Diego, un acto de encubrimiento que la duquesa había logrado perpetrar para asegurar su dominio absoluto. La revelación de la carta no solo confirmó las peores sospechas de Helena sobre la crueldad metódica de la duquesa, sino que también proporcionó la prueba irrefutable que necesitaba para actuar, un documento que exponía la doble traición de doña Isabella, la manipulación económica y la traición moral contra su propio hijo y su esposo. Sin embargo, la carta también revelaba la terrible verdad sobre la complicidad pasiva de Alejandro, que aunque por miedo y manipulación había permitido que la injusticia persistiera, una verdad que complicaba la decisión de Helena de confiar plenamente en él, a pesar de la incipiente conexión que se había formado entre ellos en los duelos verbales silenciosos. El conocimiento se convirtió en una carga pesada y peligrosa para Helena, quien se encontró en una encrucijada moral: usar la carta para chantajear a la duquesa o para exponer la verdad al duque, sabiendo que la primera opción podría salvar a Diego inmediatamente, pero la segunda era el único camino para una justicia verdadera y duradera. Finalmente, su inquebrantable sentido del deber y la justicia social, que la duquesa tanto había intentado sofocar, la guió a la decisión de mostrarle el documento a Alejandro, apelando a su sentido de honra, a ese vestigio de nobleza que ella había percibido tras su fría armadura, y forzarlo a confrontar su pasado, aunque eso significara poner su propia vida y la de Diego en un riesgo aún mayor ante la ira inminente de la duquesa. El encuentro se produjo en los jardines, secretos, bajo la sombra de un viejo roble, lejos de las indiscretas miradas del personal, en una hora crepuscular donde la luz moribunda teñía de melancolía el paisaje, un escenario simbólico para el enfrentamiento de la verdad. Helena, con el corazón latiéndole como un tambor frenético bajo el corsé, le entregó la carta al duque, sus ojos fijos en los de él, sin miedo, pero con una expectación terrible, la de quien espera la reacción de un león herido, la rabia, la negación o, con suerte, la redención. Su voz, normalmente suave, se mantuvo firme al pronunciar las palabras que sellarían su destino. Esta carta, mi duque, no solo habla del pasado, sino de la verdad que usted ha permitido que se pudra en el presente. Una verdad que está matando a su hijo Diego, a quien su esposa ha intentado no solo ocultar, sino destruir lentamente. Don Alejandro leyó el contenido de la misiva, y su reacción fue un estudio de la devastación interna. El color abandonó su rostro, y sus manos, que tan firmemente sostenían el poder del ducado, temblaron incontrolablemente al sostener el pergamino, un peso que superaba cualquier espada o ley que alguna vez hubiera blandido. La ira inicial contra la osadía de la camarera se disolvió en un horror frío al reconocer la letra y el sello de su padre, y la verdad brutal que lo golpeó con la fuerza de un rayo, obligándolo a confrontar no solo la maldad de Isabella, sino su propia complicidad pasiva y su fracaso como padre y como hombre de honor, una caída moral que lo destrozó por dentro, dejando una grieta por donde el amor y la redención de Helena comenzarían a filtrarse lentamente. Mientras el duque se hundía en su abismo de culpa y vergüenza, Helena se mantuvo a su lado, no con condescendencia, sino con una empatía silenciosa y poderosa, un apoyo que no exigía nada, solo ofrecía la posibilidad de un camino de regreso a la luz. Ella le contó, con voz pausada y descriptiva,
el infierno de Diego, el aislamiento, la negligencia, la forma en que la duquesa había reducido su existencia a la de un fantasma en su propia casa. Detalles que humanizaron el dolor del muchacho y actuaron como una inyección de pura adrenalina moral en el alma del duque, obligándolo a pasar de la introspección a la acción, un proceso de catarsis que era la culminación de su arco de transformación. La duquesa, cuyo espía personal había informado de la reunión secreta en el jardín, actuó con la rapidez y la crueldad que la caracterizaban, sintiendo que su control se desmoronaba y su secreto estaba a punto de ser expuesto, se adelantó al movimiento de Alejandro. Fabricó rápidamente la evidencia del supuesto robo de joyas, asegurándose de que la duquesa de una casa vecina, con quien Helena había tenido una interacción reciente, actuara como testigo clave de la deshonestidad de la joven. Un teatro cruel, diseñado para forzar la mano del duque y eliminar a la molesta camarera antes de que la carta pudiera ser utilizada en su contra. Al día siguiente, en una escena tensa y pública en el gran salón, la duquesa convocó a toda la servidumbre y con una voz melodiosa pero gélida acusó a Helena de robo y conspiración, presentando las pruebas fabricadas que, aunque endebles, eran suficientes para condenar a una persona humilde en esa sociedad aristocrática. Declaró que por la gravedad de la ofensa y para preservar la moral del ducado, Helena no solo sería despedida, sino desterrada de las tierras de verano sin referencias, condenándola al ostracismo y a la pobreza, una sentencia que equivalía a un exilio moral y social. El duque Alejandro, al presenciar la brutalidad de la injusticia dirigida hacia la única persona que había tenido el coraje de enfrentarlo a su propia miseria moral, sintió que algo se rompía dentro de él, el último eslabón de la cadena que lo ataba a su esposa y a la convención social. Se mantuvo en silencio, no por debilidad, sino por una fría determinación, observando la crueldad de Isabella para comprender la magnitud de su maldad y la necesidad de una respuesta estratégica que no fuera un arrebato de ira, sino una jugada calculada. Vio el rostro de Helena, pálido, pero no roto, su dignidad intacta, incluso bajo la ignominia de la acusación, y en ese momento, su amor por ella y su compromiso con la justicia se sellaron. El punto de virada se produjo cuando la duquesa, en su triunfo arrogante, ordenó a los guardias que escoltaran a Helena fuera de la propiedad inmediatamente y sin pertenencias. Un acto final de humillación que desató la chispa que Alejandro había estado reprimiendo. Helena, al pasar junto al duque, le dedicó una última mirada, una mezcla de súplica por Diego y un reconocimiento silencioso de que el juego había terminado para ella, pero que él aún tenía la oportunidad de salvar a su hijo. Esta mirada fue el golpe final que despertó al duque de su letargo y lo impulsó a la acción, a tomar el papel activo que Helena le había exigido con su ejemplo. El duque, con una calma aterradora que era mucho más peligrosa que cualquier arrebato, levantó la mano y detuvo a los guardias con un gesto imperioso. Su voz, profunda y cargada de autoridad, resonó por todo el salón. «¡Alto!», ordenó, con una sola palabra que congeló el aliento de la duquesa. «La señorita Morales no será desterrada ni deshonrada. El asunto del supuesto robo será investigado a fondo por mis propios hombres y por un magistrado independiente. Mientras tanto, ella permanecerá bajo mi protección directa, en Milcham, la casa de huéspedes del Este. Nadie, ni siquiera mi esposa, tiene la autoridad para interferir en esta investigación». La duquesa doña Isabela se quedó petrificada, su rostro transformado en una máscara de rabia y asombro, al ver su poder desafiado por primera vez en años y en público por el hombre que ella creía dominar por completo. Ella intentó protestar, su voz estridente rompiendo la tensión del silencio, pero Alejandro la silenció con una mirada de hielo,
una que prometía una confrontación mucho más profunda que la simple protección de la camarera. En ese momento, el duque había roto sus cadenas, había elegido la verdad y la justicia por encima del miedo y la convención, y había asumido su papel como protector de Helena y, por extensión, de Diego. La decisión de Alejandro marcó la verdadera alianza entre los protagonistas, un pacto de honor forjado en el crisol de la injusticia y el peligro, donde el amor se entrelazaba inseparablemente con la búsqueda de la verdad. Helena, al ser escoltada a la casa de huéspedes, no sintió alivio por su seguridad personal, sino una renovada esperanza por Diego, sabiendo que finalmente el duque había despertado y se había unido a su causa, transformándose en el poderoso aliado que ella necesitaba para enfrentar la crueldad de la duquesa y liberar a su hijo. Un giro crucial que reorientaba el foco de la narrativa hacia el enfrentamiento final. El duque, sintiendo el peso del deber y el despertar de su amor por Helena, se dirigió a su despacho, la carta del padre en el bolsillo, y comenzó a trazar su estrategia, un plan que no solo desmantelaría las acusaciones contra Helena, sino que expondría la manipulación y la crueldad de Isabela, un acto de redención que lo obligaba a enfrentar no solo a su esposa, sino a toda la alta sociedad que ella representaba. Sabía que la duquesa no se rendiría fácilmente y que su respuesta sería brutal, pero su nueva determinación, impulsada por la imagen de Diego sufriendo y el coraje inquebrantable de Helena, lo hacía invencible, listo para la guerra que se avecinaba. Antes de que cayera la noche, Alejandro hizo un movimiento crucial, enviando un mensaje secreto a un viejo amigo, un magistrado honesto y de confianza, solicitando su presencia urgente en el ducado bajo el pretexto de una disputa de tierras, una maniobra estratégica para asegurar que la investigación sobre el supuesto robo de Helena fuera imparcial, y más importante aún, para tener un testigo legal y poderoso cuando el verdadero secreto de la duquesa y la carta del viejo duque fueran expuestos. Este acto demostró que su despertar era genuino, que su mente militar y estratégica se había puesto al servicio de la justicia y la protección de su nueva aliada y su hijo, mientras Helena se instalaba en la casa de huéspedes, un lugar de reclusión temporal, pero seguro, sentía la tensión de la espera, sabiendo que su confrontación con la duquesa había escalado a un nuevo nivel de peligro. Pero al mismo tiempo, la presencia del duque como su protector le ofrecía una paz inesperada. En la soledad de la noche se permitió un momento de vulnerabilidad. El miedo se mezcló con la creciente atracción por el duque, un hombre que, a pesar de sus fallas, había demostrado ser capaz de elegir la nobleza sobre la cobardía, y se dio cuenta de que su lucha por la justicia se había transformado, sutil pero irrevocablemente, en una lucha por un amor imposible, un amor que había nacido en la oscuridad de 1900, un secreto cruel. El silencio del castillo esa noche era engañoso, pues bajo su superficie se gestaba una tormenta, una guerra de voluntades entre la duquesa, furiosa y desesperada por recuperar el control, y el duque, resurgido y decidido a luchar por su hijo y por la mujer que le había devuelto su honor. Un conflicto que pronto estallaría en el clímax de la historia. La duquesa, con su red de espías y su astucia, no tardaría en descubrir la verdadera razón de la protección de Helena y la búsqueda del duque, y su siguiente movimiento sería el más cruel y desesperado. Un intento final de silenciar la verdad para siempre, poniendo en peligro no solo la vida de Helena, sino también la de Diego, el motor de toda esta trama. La duquesa doña Isabela, sintiéndose acorralada y humillada por el desafío público de don Alejandro, transformó su cólera en una frialdad calculada.
una estratagema que la condujo a idear un plan mucho más siniestro y definitivo que la simple deshonra. Su objetivo primordial ya no era solo desautorizar a Helena, sino asegurar la destrucción final de Diego, cuya revelación pública amenazaba con derrumbar el pedestal de prestigio social y el poder financiero que tan celosamente había cimentado. Su primera acción fue intensificar la vigilancia sobre la casa de huéspedes, donde Helena estaba confinada, al mismo tiempo que esparcía calumnias aún más ponzoñosas sobre la camarera, insinuando que la joven era una hechicera de origen plebeyo que había utilizado artes oscuras o pócimas ilícitas para nublar el juicio racional del duque, un argumento que, aunque carente de toda base, resonaba peligrosamente con las supersticiones de la época y la misoginia de la aristocracia, justificando cualquier represalia futura. Mientras tanto, el duque Alejandro, con su mente militar ahora enfocada exclusivamente en la batalla doméstica, aprovechó la reclusión temporal de Helena no solo para protegerla, sino para consolidar su alianza y definir su estrategia de ataque contra la duquesa. Sus encuentros nocturnos y secretos en la casa de huéspedes se transformaron en tensas sesiones de planificación donde la discusión sobre el valor probatorio de la carta de su padre, la logística compleja para liberar a Diego y los movimientos anticipados de la duquesa dominaban el ambiente, creando una intimidad forjada en el crisol del peligro. La inquebrantable valentía y la profunda integridad de Helena, manifestada en su determinación de arriesgarlo todo por Diego y por la verdad, terminaron de desarmar por completo al duque, quien, por primera vez en años, se permitió ser genuinamente vulnerable. En medio de una de estas confidencias nocturnas, Alejandro le confesó a Helena no solo la abrumadora culpa por su pasividad prolongada, sino también el profundo y paralizante miedo a no ser un padre digno para Diego, un niño al que había fallado, y expresó el deseo creciente de una vida diferente, construida sobre la honestidad, el amor y la libertad, lejos del yugo opresivo de la duquesa y las convenciones sociales hipócritas. La sinceridad en la voz del duque, un hombre acostumbrado a la contención emocional, conmovió profundamente a Helena, quien comprendió que su amor por él ya no se basaba en la admiración superficial, sino en la conexión profunda con su alma herida, un vínculo que ahora trascendía la diferencia insalvable de clases. Fue durante una de estas reuniones privadas, bajo la penumbra y el susurro de la noche, que Helena le reveló al duque la existencia del pasadizo secreto que conducía directamente al ala prohibida, una información crucial que transformó su estrategia de defensa en una ofensiva audaz e inminente. La existencia de este túnel no solo les garantizaba una ruta segura para visitar a Diego de forma discreta, permitiéndoles verificar su estado y ofrecerle consuelo, sino que de forma crucial les proporcionaba una vía de escape inmediata y no vigilada para el muchacho en caso de que la duquesa intentara una acción desesperada final. Al presenciar la luz de esperanza en los ojos grises de Alejandro, ahora encendida por el propósito y la determinación moral, Helena supo que su amor por él era un destino ineludible. El duque, sabiendo que la duquesa era una oponente sin escrúpulos y que la salud de su hijo se deterioraba rápidamente, tomó la audaz decisión de utilizar la inminente llegada de su viejo amigo, el respetado magistrado, como el eje central de su plan de ataque público. Su estrategia era simple, pero implacable: usar la investigación simulada sobre el supuesto robo de Helena como una cortina de humo legal y en el momento preciso de la celebración organizada, introducir la carta incriminatoria de su padre,
exponiendo el entramado de manipulación financiera y crueldad emocional de Isabela ante una audiencia legalmente autorizada y a la sociedad aristocrática. El desafío monumental radicaba en mantener la calma y la discreción absoluta hasta que el magistrado estuviera plenamente comprometido y el escenario público estuviera listo para el enfrentamiento. Sin embargo, la duquesa, cuyo instinto de supervivencia era casi animal, ordenó a su guardia más leal, un hombre de honor cuestionable y lealtad vendida por oro, que se deshiciera de Helena esa misma noche, un asesinato encubierto que sería disfrazado como un trágico accidente durante su supuesto traslado. Ella creía firmemente que, sin el catalizador moral y el testigo principal que Helena representaba, la determinación de Alejandro para actuar se desvanecería en la vergüenza social, y la verdad de Diego sería nuevamente enterrada bajo el manto de la decencia aristocrática. El guardia se acercó a la casa de huéspedes en la oscuridad de la noche. Su intención era letal, y Helena, sintiendo el crujido ominoso de las botas en la grava y el frío del peligro físico inminente, se vio obligada a actuar por puro instinto de supervivencia. La confrontación en la casa de huéspedes fue tensa y silenciosa, con Helena utilizando su agilidad y su profundo conocimiento de los rincones del castillo para evadir al guardia, un hombre robusto y brutal, transformando su miedo paralizante en una necesidad pura y primitiva de escapar. En el momento en que el guardia, empuñando una daga, logró acorralarla contra la pared de piedra, Helena gritó un solo nombre con una fuerza desesperada: ¡Alejandro! Un grito desgarrador que no era solo una súplica de ayuda, sino una confesión involuntaria y poderosa de un amor y una fe absolutos en el único hombre que podía salvarla de las garras de la muerte en ese instante crucial. El duque, que se dirigía a la casa de huéspedes para un encuentro secreto y final antes del banquete, escuchó el grito ahogado y corrió hacia el lugar. Al escuchar el grito de pánico, don Alejandro corrió hacia el lugar, con una velocidad que desmentía su porte formal, su corazón latiendo con el terror insoportable de perder a la única persona que le había devuelto la esperanza y el honor. Al irrumpir en la casa, presenció la escena de Helena forcejeando con el guardia, la silueta de la daga brillando con un reflejo maligno bajo la luz lunar, y su furia, largamente contenida por años de pasividad, estalló con una violencia inesperada. Con una fuerza brutal que evocaba sus días como estratega militar, se lanzó sobre el sicario, desarmándolo y sometiéndolo con una destreza que sorprendió incluso a Helena, un acto que terminó con el guardia cobardemente suplicando misericordia al ser confrontado directamente por la autoridad de su señor. La humillación del guardia y su subsecuente interrogatorio, realizado de forma secreta por Alejandro y el magistrado recién llegado, proporcionaron al duque la prueba definitiva de la traición criminal de la duquesa, confirmando su intento de asesinato contra Helena, un acto que selló la decisión irrevocable del duque de desmantelar a Isabela no solo socialmente, sino con todo el peso de la ley. El incidente, aunque aterrador, fortaleció de forma exponencial la alianza y el vínculo romántico entre Helena y Alejandro, quienes compartieron un momento de profunda y silenciosa intimidad inmediatamente después, un instante en el que el miedo se disipó, dejando paso a la confirmación mutua de su amor. El duque, al abrazar a Helena en un gesto protector que trascendía la formalidad, le confesó con voz quebrada que su coraje lo había salvado de su propia mediocridad moral y que su vida, sin la esperanza que ella le había traído, ya no tenía ningún sentido de propósito. Helena, sintiendo la sinceridad de las palabras de Alejandro y el poderoso latido de su corazón bajo la seda de su camisa, le devolvió el abrazo con una pasión contenida, confesándole su amor,
un sentimiento que no se basaba en la riqueza o el título, sino en el hombre que había elegido la justicia y la redención por encima de todo. Su pacto fue sellado con un beso tierno, pero cargado de futuro, un gesto que trascendía la diferencia de clases y prometía un mañana improbable, pero intensamente deseado, transformando su alianza estratégica en una profunda conexión emocional que sería la base inquebrantable de su fuerza en la batalla final. El duque, sintiéndose más fuerte y más decidido que nunca, decidió acelerar los acontecimientos, sabiendo que la duquesa no se quedaría quieta, y utilizó el pretexto de una celebración de bienvenida al magistrado para convocar a toda la alta sociedad, incluyendo a los testigos falsos. Esta convocatoria urgente no era para una fiesta, sino para un juicio social camuflado, donde la verdad se revelaría en el momento más dramático y público posible, en el gran salón que había sido testigo de la humillación inicial de Helena, un acto de justicia poética que desmantelaría la red de mentiras de Isabella de manera espectacular ante aquellos cuya opinión era su único sustento. El duque planeó meticulosamente la secuencia de eventos, asegurándose de que la duquesa no pudiera escapar ni manipular la narrativa una vez que los hechos se pusieran sobre la mesa, apelando a la estricta honra de la nobleza. Mientras el duque ultimaba los detalles de su contraataque, asegurándose de que la duquesa no pudiera interferir con los preparativos, Helena, a través del pasadizo secreto, realizó su visita crucial a Diego, al que encontró más animado y con un brillo de esperanza en los ojos, al saber que su padre, el gran duque, finalmente estaba luchando activamente por él. La joven consoló al muchacho, preparándolo con palabras suaves y tranquilas para el inminente cambio, contándole sobre la valentía de su padre y la necesidad de tener paciencia un poco más, asegurándole que pronto sería libre para sentir el sol en su rostro y experimentar la vida fuera de su prisión. Este encuentro con Diego no solo sirvió para aliviar el sufrimiento del muchacho, sino que también reafirmó en Helena el verdadero propósito de su lucha, la redención de un niño inocente y la restauración de la humanidad en un ducado corroído por el orgullo y la hipocresía social. Esta profunda motivación le proporcionó la serenidad y la fuerza necesarias para enfrentar el clímax que se avecinaba, su coraje alimentado por un amor doble, el amor maternal y protector hacia Diego, y el amor romántico hacia el duque, el hombre que ella había guiado hacia la redención personal. La duquesa, aunque desconcertada por el fracaso de su plan de asesinato y la convocatoria inesperada de la celebración, continuó con su juego de apariencias, intentando mostrarse ante la sociedad como la esposa devota y la anfitriona perfecta, una máscara de respetabilidad que escondía el miedo y la rabia que la consumían. Ella intentó socavar la credibilidad del evento, sembrando dudas sobre la estabilidad emocional del duque y su repentina e inapropiada obsesión con la camarera. Pero sus esfuerzos resultaron inútiles, pues la determinación de Alejandro y la presencia imperturbable del magistrado habían creado una atmósfera de expectación inusual, que ella no podía disipar o controlar. La mañana del día crucial, Helena, vestida con un sencillo pero elegante atuendo que el duque le había proporcionado, salió de la casa de huéspedes, no ya como una sirvienta, sino como una aliada, con la cabeza alta y la carta de su padre custodiada en un relicario que el duque le había entregado, un símbolo de su inquebrantable amor y confianza. Su transformación de figura pasiva a agente activo de la justicia era completa. Su vulnerabilidad económica había dado paso a una resiliencia de acero, lista para el enfrentamiento público, su dignidad brillando con más intensidad que cualquier joya que la duquesa pudiera ostentar en su cuello. El duque, con un rigor militar que hacía mucho tiempo no exhibía,
se reunió en secreto con el magistrado, un hombre de rostro serio y juicio impecable, a quien le reveló la verdad completa sobre la carta del viejo duque y el confinamiento inhumano de su hijo, no como una súplica, sino como una declaración de guerra contra la injusticia. El magistrado, tras leer la misiva y escuchar el desgarrador relato de Alejandro y la intervención heroica de Helena, se conmovió profundamente y se comprometió a utilizar todo el peso de la ley y su influencia social para garantizar que la verdad prevaleciera, transformándose en un aliado institucional crucial para la resolución del conflicto. La tensión entre la duquesa y Alejandro se hizo palpable en las horas previas al banquete, con el duque manteniendo una distancia fría y calculada, observando cada movimiento de su esposa como un depredador acecha a su presa, sin dejar que la ira nublara su visión estratégica. Isabela intentó acercarse, con una falsa dulzura y manipulaciones emocionales, pero Alejandro la rechazó con una cortesía helada, informándole que su amable bienvenida al magistrado era el único deber que se esperaba de ella, un claro indicio de la pérdida de su poder y la inminencia de su caída, lo que solo aumentó la desesperación silenciosa de Minson de Cintra. La duquesa, Helena, en sus aposentos temporales, repasaba mentalmente los detalles del plan, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza que le infundía el amor del duque. Se preparó no solo para la confrontación, sino también para las consecuencias, pues sabía que, incluso si la duquesa era derrotada, la sociedad aristocrática no aceptaría fácilmente a una camarera como la pareja del duque, un obstáculo social que era casi tan grande como el poder de Isabela. Su coraje se basaba en la convicción de que la verdad y la dignidad de Diego valían más que cualquier título o reconocimiento social. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de verano de tonos carmesí y púrpura, un preludio visual a la tormenta emocional que se avecinaba, con los invitados de la alta sociedad llegando en carruajes de lujo, ajenos al drama y la revelación que estaban a punto de presenciar. La atmósfera en el gran salón se cargó de expectación y de una tensión inusual, con la duquesa haciendo su papel de anfitriona perfecta, sin saber que cada sonrisa y cada brindis la acercaba más al precipicio de su propia ruina, una justicia poética cuidadosamente preparada por el hombre al que ella creía haber doblegado. El duque Alejandro, al ver a Helena entrar en el salón, no como una sirvienta, sino como una invitada de honor a su lado, supo que había tomado la decisión correcta. Su corazón se llenó de orgullo y un amor inmenso. Sus ojos se encontraron por encima de la multitud. Un momento de conexión silenciosa que era el clímax de su romance y el juramento de su alianza. Un amor que había florecido en el fango de la crueldad. Este momento de reconocimiento público, sutil pero significativo, fue el primer dardo lanzado contra la duquesa, la inauguración de la batalla final por la justicia y el amor verdadero. El gran salón del Castelo Verano resplandecía bajo la luz de cientos de candelabros, un escenario de opulencia que contrastaba violentamente con la tensión silenciosa que se cernía sobre los invitados, una élite social que disfrutaba de la pompa sin sospechar que estaban a punto de presenciar la caída pública de uno de sus pilares más influyentes. La duquesa doña Isabella, con su vestido color esmeralda y una sonrisa forzada, era la imagen de la anfitriona perfecta, moviéndose entre los nobles con una gracia helada, intentando proyectar un control que ya no poseía, mientras el duque Alejandro, sombrío y con una calma terrible, se mantenía cerca del magistrado, observando a su esposa con una mirada de hielo que prometía la inminencia de la tormenta, su mano discretamente tocando el relicario que contenía la carta, un gesto de conexión silenciosa y absoluta confianza con Helena.
El momento culminante de la noche, el punto de no retorno de la narrativa, llegó inmediatamente después del primer brindis protocolario, cuando el duque Alejandro, con una voz profunda que atrajo la atención de todos los presentes y acalló el murmullo de las conversaciones privadas, se puso de pie, no para hablar de política o asuntos triviales, sino para dirigirse al magistrado con una solemnidad inusual que presagió la gravedad de sus palabras y un cambio radical de ambiente. Declaró que, debido a una grave ruptura de la confianza y el honor dentro de su casa y ante las persistentes y maliciosas acusaciones de robo contra la camarera Elena Morales, solicitaba formalmente una audiencia judicial inmediata, aquí y ahora, con el objetivo primordial de limpiar el nombre de la joven y, de forma crucial, revelar una conspiración mucho más oscura que ponía en duda la integridad y la decencia moral del patrimonio de Verano. Una aseveración que hizo que la duquesa se congelara completamente en su sitio. La duquesa doña Isabela, sintiendo que el terreno se abría bajo sus pies, intentó intervenir desesperadamente, su rostro transfigurado por la rabia y el miedo. Su voz estridente rompiendo la tensión del silencio. «Alejandro, ¿qué insolencia es esta? Utilizar a nuestros invitados, a nuestra propia familia, para asuntos tan triviales como la supuesta deshonestidad de una sirvienta». Pero el duque no le permitió continuar, sus ojos firmemente fijos en los de ella con un reproche gélido, y su voz, aún más firme y autoritaria, la silenció por completo. «No se trata de un simple robo, Isabela, y usted lo sabe. Se trata de la verdad y de la justicia que le debemos a la señorita Morales, y lo más importante, se trata de la deuda de amor y honra que tenemos con nuestro hijo Diego, cuyo nombre usted ha manchado y cuya vida ha condenado al olvido. La mención de Diego, el nombre tabú, el secreto celosamente guardado bajo 7 llaves durante años para preservar la imagen inmaculada de la duquesa, resonó en el salón como el impacto de un trueno en un cielo sereno, provocando un silencio de asombro y horror entre los invitados de la alta sociedad. Fue entonces cuando Elena, apoyada por la mirada de fuego de Alejandro y con el coraje de la desesperación que había sido su única armadura, dio un paso adelante desde un rincón discreto, su figura humilde pero inquebrantable, contrastando violentamente con el lujo decadente del salón, y entregó la carta incriminatoria de su padre al magistrado, quien, con un gesto de gravedad, la abrió y comenzó a leer en voz alta. El texto de la misiva, escrita por el difunto duque, reveló ante la élite social la manipulación deliberada del testamento por parte de Isabela para asegurar control absoluto sobre las finanzas del ducado y, peor aún, la negligencia orquestada que había llevado al accidente que lició a Diego, condenándolo al confinamiento de por vida, un testimonio escrito que se convirtió en una acusación formal e irrefutable. Esta lectura pública desmanteló la fachada de respetabilidad de la duquesa con una crueldad metódica, exponiendo su avaricia y su inhumanidad sin piedad ni escape posible, mientras los murmullos de indignación se elevaban entre los invitados, su juicio social siendo la primera condena. La duquesa, al ver cómo sus mentiras se desmoronaban y su reputación era pulverizada en público, perdió toda la compostura que tanto había cultivado. Con un grito de rabia salvaje, el sonido de su desesperación, intentó abalanzarse violentamente sobre Elena. Su intención era clara: silenciar a la única testigo con la verdad escrita para siempre. Un acto desesperado que demostró su verdadera naturaleza criminal y que sirvió como prueba final de su culpabilidad ante los ojos de todos los presentes y crucialmente del magistrado. Sin embargo, el duque, anticipando su ataque con su instinto militar, actuó con la rapidez de un rayo.
interponiéndose hábilmente entre ellas y controlando a Isabela con una firmeza que no admitía réplica. Este gesto del duque sellaba no solo su protección incondicional hacia Helena, sino también su compromiso inquebrantable con la justicia por encima de cualquier lazo matrimonial o convención social. El magistrado, con la carta en la mano y ante la evidencia de un intento de agresión en público por parte de la duquesa, utilizó toda su autoridad legal para declarar que existían pruebas suficientes e irrefutables de conspiración, manipulación patrimonial y maltrato deliberado hacia el legítimo heredero del ducado. Sin dudar, ordenó de inmediato la detención de doña Isabella, solicitando a los guardias que la escoltaran a sus aposentos bajo vigilancia estricta. La duquesa fue retirada del salón. Su rostro era una máscara de odio, humillación y desesperación. Su poder y su orgullo se desintegraron en esos segundos de ignominia pública, mientras los murmullos de condena de la sociedad la seguían hasta la puerta. Mientras la conmoción se asentaba, el duque Alejandro tomó la palabra nuevamente, esta vez no como acusador, sino como un hombre redimido, y se dirigió a los invitados y, sobre todo, a Helena, con la voz cargada de una emoción sincera. Confesó su propia culpa, la vergüenza de su... y luego, con una declaración pública, anunció que su primogénito Diego, a quien se le había negado la vida y la dignidad, no era una vergüenza, sino la luz de su casa. El duque hizo el anuncio formal y solemne de que Diego sería traído al salón en ese mismo instante para ser reconocido públicamente, ante toda la nobleza reunida, como el legítimo heredero de Verano y el futuro custodio de la honra familiar, un acto de amor y justicia que borró años de encubrimiento. Este anuncio fue seguido por el momento más conmovedor de la noche. Helena, a través del pasadizo secreto que simbolizaba la verdad oculta, guió a Diego al gran salón, un acto que representaba la liberación y la justicia poética del momento, donde la inocencia era restaurada. El muchacho, débil pero con una dignidad inmensa, fue presentado a la alta sociedad, y aunque su condición física era visible y su cuerpo frágil, la pureza y la bondad de su espíritu brillaron a través de sus ojos, un testimonio silencioso de la crueldad que había sufrido y del triunfo de la resiliencia humana. El duque, al abrazar a su hijo ante todos, sintió cómo el peso de la culpa abandonaba su alma, reemplazada por un profundo y curativo amor paternal. Un acto de aceptación que lo hacía un hombre completo por primera vez en su vida. El clímax romántico se produjo en la mirada que el duque dirigió a Helena justo después de abrazar a Diego. Era una mirada de gratitud eterna, de admiración incondicional por su coraje y de un amor profundo que ya no se podía ocultar o negar. Un reconocimiento público de la mujer que no solo había salvado a su hijo, sino que había redimido su ducado y su propia alma de la oscuridad. Este momento, cargado de emoción palpable, selló el destino de su amor, un triunfo glorioso sobre las barreras sociales y la convención. La duquesa, desde la reclusión de sus aposentos, escuchó los aplausos y los murmullos de la aceptación de Diego y la celebración de la alianza entre el duque y Helena. Un sonido que era más doloroso que cualquier castigo legal, la confirmación de su derrota absoluta y la pérdida irreversible de todo lo que valoraba: poder, estatus y control. El clímax se cerró con el triunfo de la justicia social y el amor, con la duquesa doña Isabella bajo arresto y el magistrado asegurando la confiscación de documentos que probaban la manipulación de las finanzas del ducado. La justicia comenzó su curso, no solo legal, sino social, un acto de limpieza que liberó al Castelo, Verano de la sombra de la crueldad que lo había dominado durante años.
El duque Alejandro, ahora completamente liberado del yugo de la culpa y la manipulación, se dedicó con una intensidad renovada a curar las heridas de su hijo y a restaurar la moral de su hogar, transformando el ducado de Verano en un símbolo de esperanza y superación del prejuicio, un lugar donde la nobleza del corazón valía más que la pureza de la sangre. La comunidad circundante, al conocer la historia de la valiente camarera y el joven heredero, se volcó en apoyo, celebrando el triunfo de la decencia sobre la avaricia y la hipocresía aristocrática. El arco de redención de don Alejandro se completó al dedicar su vida a ser un padre presente y justo, abrazando públicamente a Diego y trabajando incansablemente para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del ducado, prestando especial atención a los vulnerables y a aquellos que habían sido marginados por la sociedad, un legado de justicia social que Helena había inspirado. El duque ya no era el hombre frío y atormentado, sino un líder compasivo, cuya honra había sido restaurada no por la fuerza militar, sino por la valentía de confesar sus errores y luchar activamente por la verdad. Se aseguró de que la duquesa recibiera un juicio justo, aunque implacable, por sus crímenes, culminando con su exilio y la pérdida total de su título y patrimonio. Una condena que era la justicia poética que merecía su maldad. La heroína Helena Morales fue reincorporada al ducado, no ya como camarera, sino como la mujer que había salvado el honor de la familia y el alma de su señor, y su historia se convirtió en un susurro de inspiración entre el pueblo, un recordatorio del poder que reside en la empatía y el coraje de un individuo. Su lazo con Diego se fortaleció, convirtiéndose en una figura maternal, su presencia devolviendo al muchacho la infancia que le había sido robada, enseñándole a leer bajo el sol del jardín, un lugar que antes había sido prohibido, y a moverse con la ayuda de un soporte ortopédico que el duque había encargado a los mejores médicos. El romance entre Helena y Alejandro, nacido en la clandestinidad y la lucha, se consolidó en una alianza de amor inquebrantable y respeto mutuo, donde la diferencia de clases ya no era un obstáculo insalvable, sino un testimonio de la autenticidad de sus sentimientos. El duque, en un acto que desafió abiertamente las convenciones sociales de la época, renunciando a cualquier otra posibilidad de matrimonio de conveniencia, le propuso matrimonio a Helena ante Diego y el magistrado. Un gesto cargado de simbolismo que afirmaba que la decencia y la valentía eran la única dote que él valoraba en una esposa. Helena aceptó la propuesta, no por el título, sino por el hombre que había elegido la justicia y la verdad, y su boda se celebró con una sencillez y una alegría inusuales para la nobleza, un evento que unió a la alta sociedad, ahora obligada a aceptar su unión, con el pueblo humilde que la veneraba, sellando la transformación social del ducado. El castillo, antes un símbolo de crueldad y secreto, se llenó de luz y risas, sus pasillos resonando con la esperanza y el amor, un ambiente palpable que reflejaba la paz emocional que los protagonistas habían alcanzado. Diego, curado en cuerpo y alma, creció bajo el amor incondicional de su padre y Helena, convirtiéndose en un joven sabio y compasivo, cuya condición física no definía su destino, sino que lo hacía más fuerte y más empático con el sufrimiento ajeno, asegurando un legado de justicia y humanidad para el ducado de Verano, que se convirtió en un ejemplo de progreso moral y social para toda la región. El temor a la imperfección de la sangre fue reemplazado por la celebración de la nobleza del espíritu, un triunfo del amor sobre el prejuicio. El final de la narrativa se centra en la imagen de Helena y Alejandro en el jardín, el mismo lugar donde habían compartido su primer beso, observando a Diego jugar,
un símbolo de su victoria y su futuro compartido. La reflexión es de que el amor verdadero no solo cura heridas personales, sino que también tiene el poder de desafiar y cambiar estructuras sociales injustas, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad y la elección consciente de la verdad, incluso cuando el precio parece ser demasiado alto para pagarlo. El legado de su amor y su lucha fue una sociedad más justa, donde la voz de los humildes fue finalmente escuchada y valorada, y el ducado de Verano pasó a la historia como el lugar donde una simple camarera, impulsada por la empatía, logró redimir a un duque y salvar a un heredero, restaurando el verdadero significado de la nobleza, la cual se mide en acciones y no en títulos vacíos. Su historia se contaría a través de las generaciones como la balada del amor y la justicia, un eterno recordatorio de que la esperanza siempre encuentra un camino, incluso en las más oscuras prisiones. La última escena muestra al duque Alejandro y a Helena, ahora duquesa de Verano, de pie en el balcón, no como figuras distantes de autoridad, sino como protectores de su pueblo y de su hijo, su unión un faro de luz en un mundo que aún necesitaba aprender las lecciones de la empatía y la igualdad, una consolidación del amor que había superado el secreto, la mentira y el intento de asesinato, un final satisfactorio que celebraba el nuevo comienzo. Su historia, envuelta en el tono poético de los romances de época, se cierra con la imagen del futuro que ambos habían luchado por construir, un futuro que no era perfecto, pero estaba lleno de esperanza y amor duradero, el cual fue el premio máximo por la valentía de Helena y la redención de Alejandro. Un legado de amor que trascendió la muerte y el tiempo. Si has acompañado la historia de Helena Morales y del duque don Alejandro Verano hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.